están? Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Al momento que grabo este audio hemos llegado a 1000 suscriptores y como siempre les agradezco muchísimo su interés. Pero no olviden dejar su like para saber que les gusta, que es útil lo que aquí encuentran y que a pesar de que no siempre tengo tiempo de grabar tanto como quisiera, pues me hago un espacio para poder compartir y les agradezco mucho su espera. Este es el episodio 10 y hablaremos de las crisis. El video se compone de 4 partes: la introducción, los antecedentes de la teoría de la crisis, que saben que en este canal siempre serán importantes los antecedentes, qué es de dónde surge, algunos autores, etc. Después platicaremos sobre cómo ayudar o entender a una persona en crisis desde los primeros auxilios psicológicos y por último, las alertas, las banderas rojas de este tipo de intervención. Como pueden darse cuenta, en este episodio también hay mucho que platicar, así que comencemos. Bienvenidos. Como todos hemos escuchado en las noticias, una de las más emblemáticas playas de México y varios municipios del estado de Guerrero hoy son una zona de desastre. Hemos sido testigos una vez más de lo que un fenómeno natural es capaz de hacer, más bien deshacer. Un desastre natural es cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza, los procesos naturales de la Tierra o el cambio climático. Se puede tratar de inundaciones, huracanes, tsunamis, sismos, derrumbes, etc. La Semarnat señala que los desastres naturales han aumentado en gran medida durante la última década. La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas y la capacidad de la población para la reconstrucción. Sin embargo, estas catástrofes, aunque tienen un lado muy amargo, muy difícil, muy doloroso, también tienen un lado hermoso y es la ayuda humanitaria que siempre surge de cualquier lado. Y son los mismos afectados los que se ofrecen unos a otros ese primer auxilio, esa primera contención, ese apoyo, ya sea protección física o ese abrazo humanitario que te das con alguien desconocido ante la tragedia. Incluso compartir lo poco que queda. Y al hacer un recuento de los bienes de primera necesidad que es imperante comenzar a distribuir entre la población afectada, se encuentran la distribución alimentaria, agua potable, energía eléctrica y las diversas necesidades básicas. Sin embargo, hay una parte que no hay que dejar de lado y es la intervención psicológica en crisis, los primeros auxilios psicológicos o apoyo psicológico de primer contacto. Todas las personas que presenciaron esta catástrofe natural iniciarán un proceso de duelo en camino a la aceptación y resolución de la pérdida. Aún no se sabe cuántas personas perecieron, pero muchas otras personas que aunque no perdieron a un ser querido, perdieron su hogar, su medio de trabajo, de transporte, escuelas, muchas cosas que poco a poco se van dimensionando. ¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles que nos causan alteración emocional? ¿Cuántas veces nos percibimos rebasados por los estados emocionales que no sabemos manejar en nosotros y tampoco en los demás? Es claro que hay mucho trabajo que hacer para levantar, para recuperar, reconstruir, pero también internamente necesitamos una reorganización. La información que a continuación les compartiré deriva en su mayoría del libro Intervención en Crisis, Manual para la Práctica e Investigación de Carl Schleicher, así como la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, que en algún otro momento les he platicado, entre otros autores que, como saben, siempre les comparto los datos. La intención es fomentar mayor empatía y comprensión al proceso interno que las personas afectadas en esta y otras catástrofes experimentan y que podamos de alguna manera hacer esa primera contención psicológica ante el desastre y sobre todo generar conciencia que no es algo que el tiempo cure. Hay que hacer algo al respecto y por eso necesitamos profesionales altamente capacitados en intervención en crisis, pero también a una población comprometida e informada en relación a los protocolos de protección civil como brigadas de primeros auxilios. Y espero que esta información sea útil como siempre. Si tienen algún familiar en esta situación, que cuenten con un par de herramientas y conocimiento para ayudar en alguna medida. En esta parte introductoria, les comparto que en mi experiencia laboral en empresas, que no ha sido como psicóloga, siempre traté de estar en la brigada de primeros auxilios. En algún momento me di cuenta que me contengo mejor auxiliando a los demás y lo que aprendes como parte de la brigada es sumamente importante. Y a mí me dio muchas herramientas y mucha seguridad para saber cómo actuar. Aprendí RCP, reanimación cardiopulmonar,
el uso del desfibrilador externo automático y todos aquellos elementos básicos que permiten hacer frente a una situación de emergencia, como ponerte un equipo de protección contra incendios, casco, altavoz, uso correcto del extintor, tipos de extintor, evacuación de inmuebles, etc. En la última empresa que trabajé, enfrenté un gran reto. Me tocó implementar el protocolo de protección civil, es decir, armar una brigada, capacitarnos, y me siento muy orgullosa de decir que fue un éxito porque además era una brigada muy comprometida. Y la empresa nos daba todo lo necesario porque debía cumplir con ese requisito en el que afortunadamente no escatimaba gastos. Lamentablemente, no en todas las empresas es así. Sin embargo, noté que muchas personas no dan importancia a los simulacros e incluso ante evacuaciones reales se comportan como si salieran a un break. Es súper importante guardar silencio para escuchar las indicaciones de la brigada. Hay edificios que constan de diversas empresas y las brigadas de cada una o cada piso deben coordinar la evacuación de todo el personal hasta llevarlos a una zona segura. Por lo tanto, es algo que debemos tomar más en serio y respetar las indicaciones de los compañeros de la brigada. En todas esas brigadas en las que participé, pude notar o recuerdo que nunca se le dio importancia al apoyo psicológico de primer contacto. Aquí en la Ciudad de México muchas personas sufren crisis de ansiedad ante el sonar de la alerta sísmica sin importar la magnitud del evento. Y nadie está capacitado, o al menos es lo que yo viví, para dar ese tipo de contención tan importante. Y eso obedece a una cultura de pensamiento que, si no hay sangre, no hay afectación. Pero ese pensamiento nos ha salido muy caro ya que ha comprometido en gran medida nuestra salud mental. Los primeros auxilios psicológicos es algo que todos debemos conocer. Debe ser del dominio de todos, o por lo menos la mayoría, y saber en qué parte podemos participar y en qué parte se requiere ayuda profesional y no interrumpir ni entorpecer el proceso. ¿Por qué es importante recibir contención psicológica luego de un evento de esta magnitud? Es decir, intervención psicológica en crisis o apoyo psicológico de primer contacto, sobre todo para prevenir dificultades psicológicas posteriores, que son de las que nadie se preocupa porque, como lo he dicho, no tenemos cultura de prevención en salud mental, pero de nosotros depende que eso comience a mejorar. El dolor emocional y el sufrimiento están limitados en el tiempo y puede potencialmente haber resultados positivos o negativos a largo plazo. La idea de que la resolución inadecuada de las crisis vitales puede conducirnos a un deterioro psíquico a largo plazo fue una de las piedras angulares de la teoría de la crisis. A muchas personas, los problemas insuperables y las tensiones de la vida las conducen a un punto tal que tienen que encontrar una válvula de escape. El daño físico, ya sea a sí mismo, a la familia, a los amigos o inclusive a alguna persona ajena al problema, puede ser el resultado trágico. Sin embargo, históricamente, el concepto de crisis ha sido entendido también con un sentido positivo. Webster lo define como el punto de cambio, sugiriendo que el cambio puede ser sanar o enfermar, mejorar o empeorar. Este punto de vista se hizo especialmente manifiesto en la bibliografía popular del decenio de 1970 y creó gran interés en el público con respecto a las crisis del desarrollo personal o etapas de enfrentamiento con acontecimientos esperados de la vida. ¿Qué hace que una crisis desemboque en crecimiento y que otra lo haga en un daño inmediato o en problemas psicológicos subsecuentes? Una consideración especial es la gravedad del suceso que la propicia. Algunas circunstancias, como la muerte de un ser querido o ataque físico, parecen tener por sí mismos el potencial para una crisis. Los recursos personales integran un segundo grupo de variables clave, sea que hayan nacido así o que se hayan habituado a ello mediante la experiencia vital. Algunas personas están mejor dotadas que otras para manejar las tensiones de la vida. Un tercer grupo de variables incluyen los contactos sociales concurrentes al momento de la crisis. ¿Quién está disponible para ayudar con las consecuencias inmediatas en sucesos de crisis y qué clase de auxilio propician estos asistentes? En tanto que las crisis se caracterizan por un colapso en la capacidad para resolver problemas, la ayuda externa es fundamental para determinar cómo sortearán los individuos estos puntos de cambio. La intervención en crisis puede definirse como un proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o familia a sobrevivir
un suceso trágico, de modo que la probabilidad de efectos debilitantes como estigmas emocionales o daño físico se minimiza y la probabilidad de crecimiento, es decir, nuevas habilidades, perspectivas y opciones en la vida, se maximiza. Este proceso puede subdividirse en dos fases: intervención de primera instancia, que en la práctica se denomina primeros auxilios psicológicos, y la intervención en segunda instancia, concebida más bien como terapia para crisis. Ambas son importantes para determinar una eventual solución a la crisis. La primera ayuda psicológica necesita brindarse de inmediato, al igual que la asistencia física por aquellos que tuvieron el primer contacto con la víctima. Esos procedimientos toman poco tiempo, minutos u horas, y puede proporcionarlos un gran número de asistentes comunitarios. La terapia de crisis, por otro lado, está encaminada a facilitar la resolución psicológica de la crisis. Ello toma más tiempo, es decir, semanas o meses, y lo proporcionan terapeutas con conocimiento específico en técnicas de evaluación y tratamiento. El origen de la moderna intervención en crisis se remonta a los trabajos de Eric Lindemann y sus colaboradores, tras el incendio del centro nocturno Coconut Grove en Boston, el 28 de noviembre de 1942, en lo que fue el más grande incendio de un solo edificio en la historia del país hasta entonces. 493 personas perecieron cuando las llamas cubrieron a la multitud concentrada en el Coconut. Lindemann y otros colaboradores del Hospital General de Massachusetts desempeñaron un papel activo en la ayuda de los sobrevivientes, aquellos que perdieron un ser querido en el desastre. Su informe clínico acerca de los síntomas psicológicos de los sobrevivientes fue la piedra angular para las teorizaciones subsecuentes sobre el proceso de duelo, una serie de etapas mediante las que el doliente progresa en el camino de aceptar y resolver la pérdida. Lindemann llegó a creer que el clero y otros asistentes comunitarios podrían tener un papel determinante en la ayuda a la gente afligida durante el proceso de duelo, de modo que se previnieran dificultades psicológicas posteriores. Este concepto fue explotado más adelante y más ampliamente con el establecimiento del Centro de Ayuda en Relaciones Humanas de Wellesley en Boston en 1948, uno de los primeros centros comunitarios de salud mental notable por su concentración en la terapia breve en el entorno de la psiquiatría preventiva. A partir de los principios dados por Lindemann, Gerald Kaplan, también miembro del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela de Salud Pública de Harvard, fue el primero en concebir la trascendencia de las crisis vitales en la psicopatología de los adultos. Estableció el asunto de modo muy breve. Un examen de la historia de los pacientes psiquiátricos muestra que, durante ciertos periodos de crisis, el individuo parece haber enfrentado sus problemas de manera desajustada y haber salido menos saludable de lo que había sido antes de la crisis. Si una investigación de pacientes psiquiátricos adultos concluyera que las crisis o transiciones tratadas en forma deficiente conducen a desorganizaciones y enfermedad mental subsecuentes, entonces la prevención debería contemplarse por transiciones del desarrollo en la infancia y en la adultez temprana. La teoría de la crisis de Kaplan, en consecuencia, se concluyó en la estructura de la psicología del desarrollo de Erik Erikson, en la que los seres humanos fueron concebidos como susceptibles de crecer o desarrollarse a lo largo de una serie de 8 transiciones clave. En el video de bienvenida les hablé un poco sobre Erik Erikson, psicoanalista estadounidense de origen alemán, que al igual que Alfred Adler se enfoca en aspectos que el psicoanálisis pasaba por alto y era la influencia cultural en el desarrollo psicológico. Erikson cambia el ello por el ego, va de la biología a la cultura y de las etapas psicosexuales al problema de la identidad, y le interesaba sobre todo el desarrollo infantil. Erikson decía que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de 8 etapas, desde la infancia hasta la edad adulta. En cada una de estas etapas se desarrolla una crisis psicosocial que puede derivar en un resultado positivo o negativo para el desarrollo de la personalidad. La teoría del desarrollo psicosocial establece que cada persona se desarrolla dentro de una sociedad en particular, la cual, a través de sus patrones específicos culturales, del cuidado del niño y de las instituciones sociales, influye profundamente en cómo la persona resuelve los conflictos.
El yo está interesado no solo en los temas biológicos, es decir, psicosexuales, sino también en los interpersonales, por lo tanto lo llamó psicosocial. En contraste con el énfasis de Freud sobre sexualidad, Erikson propuso que la motivación principal del desarrollo es social. La personalidad se puede decir que se desarrolla de acuerdo con los pasos determinados en la preparación del organismo humano para ser dirigida hacia estar consciente de e interactuar con un radio amplio de individuos significativos e instituciones. Hoy en día, muchos psicólogos consideran que los determinantes sociales son muy importantes. Quizá esto explica la amplia popularidad de la teoría de Erikson. Si quieres saber más sobre esta teoría de la personalidad, coméntalo, deja un like para que le hagamos su propio video porque es una teoría muy interesante. El interés de Kaplan fue cómo la gente trataba las diversas transiciones de una etapa a otra. Pronto identificó la importancia de los recursos personales y sociales en determinación de si las crisis del desarrollo, lo mismo que las incidentales o inesperadas, resultaría en un mejoramiento o empeoramiento. La psiquiatría preventiva de Kaplan y su enfoque sobre la intervención temprana para procurar el crecimiento positivo y aminorar el riesgo de un deterioro psicológico lo condujeron a un énfasis de la consulta en salud mental, puesto que muchas de estas crisis precoces podrían ser identificadas y aún pronosticadas. Se hizo muy importante prevenir y adiestrar a diversos practicantes comunitarios para ayudar a niños y adultos jóvenes a manejar este tipo de desorganización. Hay 4 influencias teóricas en la teoría de la crisis. La primera es la teoría de Charles Darwin sobre la evolución y la adaptación de los animales a su ambiente. La idea de Darwin de la supervivencia del más apto analiza la lucha por la existencia entre los organismos vivos en relación con su medio. Las ideas de Darwin condujeron al desarrollo de la ecología humana, cuya hipótesis característica es que la humanidad es un mecanismo adaptativo esencial en la relación de la humanidad con su medio. Una segunda influencia se origina en la teoría psicológica que considera la realización y el desarrollo humano. Las preguntas básicas conciernen a la motivación y el impulso. ¿Qué mantiene activa a la gente y con qué fin? La idea de Freud de que la motivación es un intento por reducir la tensión fundamentada en impulsos sexuales y agresivos fue nuevamente desafiada años más tarde por teóricos como Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes hicieron énfasis en la realización y el crecimiento positivos del hombre. Ambos se enfocaron en la tendencia de los seres humanos hacia la autorrealización y necesidad de enriquecer sus experiencias y ampliar sus horizontes. La premisa de la autorrealización del hombre es congruente también con el énfasis de Buhler y otros en que la conducta humana es intencional y está constantemente dirigida hacia la persecución y reestructuración de metas. Este último concepto es un punto esencial de las teorías en las que se considera la crisis como momentos en que los propósitos se ven obstaculizados o súbitamente parecen inalcanzables. El enfoque de Erikson del ciclo vital del desarrollo proporcionó una tercera influencia capital para la teoría de la crisis. La visión de Erikson en cuanto a 8 etapas, cada una de las cuales presenta un nuevo reto, transición o crisis, proporcionó una alternativa para la teoría psicoanalítica primitiva, que sugiere que la vida se basaba esencialmente en los sucesos de la infancia y la niñez muy temprana. Por ejemplo, un adolescente que no pudo resolver la crisis de identidad frente a una confusión de roles al hacer elecciones sobre su carrera, sus creencias y compromiso matrimonial, corrió el riesgo de obnubilarse y confundió sus decisiones de adulto hasta que el conflicto original se resolviera. Una cuarta y última influencia sobre la teoría de la crisis surgió de datos empíricos sobre cómo los humanos lidian con el estrés vital extremo. Los estudios en este ámbito incluyen luchar con traumas de los campos de concentración, la muerte repentina del cónyuge o parientes, cirugía mayor, la lenta agonía del niño y los desastres. Al generalizar este concepto para incluir el impacto de una serie de sucesos de menor importancia, Holmes y sus colaboradores demostraron cierta relación entre el estrés asociado con sucesos de la vida, la salud física y las enfermedades. La intervención en crisis puede entenderse como una estrategia circunscrita, por un lado, a métodos de mejoría, es decir, prevención primaria,
antes que ocurran los sucesos críticos de la vida, y por otro lado las estrategias de tratamiento, prevención terciaria, bien administradas después de que los sucesos de crisis y sus consecuencias han ocurrido. La intervención en crisis es la estrategia que toma lugar en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis. En los modelos experimentales, esto es visto como la máxima oportunidad de crecimiento, puesto que los viejos patrones han sido hallados deficientes y los nuevos deben surgir. La intervención pretende reducir la probabilidad de efectos debilitantes y aumentar la probabilidad de crecimiento o destreza para el individuo. Las estrategias de la intervención en crisis tienen dos aspectos. La primera, ayuda psicológica inmediata, que generalmente es proporcionada por los individuos más cercanos al suceso, y la terapia breve para crisis, proporcionada por asesores capacitados y terapeutas. Podemos observar que se divide en tres tipos de prevención: primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. El objetivo de la prevención primaria es reducir la incidencia de los trastornos mentales y tiene lugar mucho antes de que ocurran los sucesos de crisis en realidad. Literalmente, la verdadera prevención significa evitar que suceda en algunos acontecimientos en primer lugar, por medio de cambios de políticas y administración pública y otras intervenciones en niveles de aparato social. Cuando los estímulos externos no se pueden alterar, las estrategias de mejoría se dirigen a la capacitación de los individuos para la resolución de sus problemas y el manejo de sus habilidades, de modo que estén mejor preparados para sobrevivir a los sucesos críticos de la vida. La prevención secundaria tiene como objetivo reducir los efectos debilitantes de las crisis vitales, así como facilitar el crecimiento por medio de la experiencia de la crisis. Aquí es donde entra la intervención en crisis como primeros auxilios psicológicos y terapia para la crisis. La prevención terciaria tiene como objetivo reparar el daño hecho por crisis vitales no resueltas. Las principales técnicas o estrategias son la psicoterapia a largo plazo, reentrenamiento, medicación y rehabilitación. Las crisis circunstanciales son accidentales o inesperadas y su rasgo más sobresaliente se apoya en algún factor ambiental. Las experiencias individuales de la pérdida de seres queridos en un desastre natural y quienes son víctimas de crímenes violentos son ejemplos de crisis inducidas por situaciones circunstanciales. Esta categoría también incluye las crisis que se encuentran en los sucesos como cambios de residencia, divorcios y desempleo. Las crisis de desarrollo, por otro lado, son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa del crecimiento a otra, desde la infancia hasta la adultez mayor. Cada etapa del desarrollo se relaciona con ciertas tareas del crecimiento y cuando hay interferencia en la realización de las mismas, se hace posible una crisis. Desde el punto de vista de la teoría de la crisis, esto significa que muchas de estas crisis son predecibles, puesto que sabemos con anticipación que la gente tiene etapas decisivas que enfrentar en diversas ocasiones de sus vidas. Bueno, antes de continuar con esta parte, quiero comentarles que este video me ha llevado más de 3 semanas poderlo grabar. Me enfermé, me dio tos y bueno, espero que en esta ocasión pueda retomar y concluir con esta grabación y que se escuche bien. Así que si escuchan mi voz un poquito tocada, pues es por ese tema, pero esperemos que el mensaje igual llegue y que sea súper útil para todos ustedes. Entonces, bueno, pues llegando un poco a esta parte de cómo podemos ayudar a una persona en una situación de crisis. Ayudar también implica entender la situación en la que está. Muchas veces pensamos que hay algo que hacer, que tenemos que intervenir y comprender, de verdad que puede llegar a ser bastante útil. Los primeros auxilios psicológicos es la ayuda que se le brinda a quienes se han visto afectados, estamos hablando de daño emocional, ya sea directa o indirectamente, a eventos potencialmente traumáticos y diversos tipos de crisis, además de emergencias y desastres, entre muchos otros. Es relevante tener en cuenta que durante una crisis se pierde la capacidad de la respuesta efectiva y ajustada a la situación, ya que fallan nuestros mecanismos habituales de afrontamiento. Lo que hemos visto hasta el momento sobre intervención en crisis es que hay 3 etapas, fases o momentos, es decir, antes, durante y después del evento. Se denomina primeros auxilios psicológicos a la intervención de primera instancia, de primer orden
o primera ayuda psicológica de la atención secundaria, como veíamos en esta parte, y se brinda dentro de las primeras 72 horas y son primordiales para ayudar a cubrir necesidades básicas u otros recursos de ayuda, ya que las personas se encuentran en un estado temporal de trastorno y desorganización. Según Kaplan, el estado de crisis se caracteriza por el desequilibrio y la desproporción. Los primeros auxilios psicológicos son técnicas basadas en evidencia destinadas a ayudar a todo tipo de población víctima de un evento precipitante. Ante una catástrofe, el potencial de crisis psicológica surge en los días y semanas inmediatamente posteriores, en tanto los individuos tratan de enfrentarse con las pérdidas. En las semanas siguientes, las personas comienzan a entender y adecuarse a su nueva realidad. Sin embargo, para algunas personas será más sencillo que para otras, y quizá otras requieran más tiempo de adaptación o llegar a necesitar ayuda profesional. Mientras más se avanza en el tiempo y continúan las afectaciones emocionales, la atención es más especializada, pues estaríamos hablando de un posible trastorno que afecte la salud mental de la persona. De forma general, sus objetivos son prevenir el desarrollo de una psicopatología, reducir el estrés causado por eventos traumáticos, brindando alivio emocional inmediato, alejar a la persona del entorno donde se origina la crisis emocional y llevarla a un lugar seguro. También tienen la función de establecer una conexión empática, humana y no intrusiva, ayudar a los sobrevivientes en sus necesidades inmediatas y proporcionar cualquier información adicional que pudiera ser necesaria, como ayudarles a contactar a los sobrevivientes con sus familiares, a través del teléfono, el internet, etc. Ofrecer asistencia práctica y proporcionar la localización de lugares donde puedan ayudarle en sus necesidades y colocar al sobreviviente en un rol activo en su recuperación. El estrés que se experimenta ante un desastre natural pasa por varias etapas. Etapa de choque: la persona se siente aturdida, trastornada, incrédula y apática. Etapa sugestionable: las víctimas se muestran pasivas y dispuestas a cooperar, a hacer lo que la policía o los rescatistas les pidan. Surgimiento de síntomas: después del choque inicial, las personas comienzan a tomar conciencia del trauma y surgen síntomas de la reacción inicial. Estos podrían ser ansiedad traumática, que aparece cuando pasa el suceso, es decir, no poder dormir, tener pesadillas, sentirse ansioso, angustiado, inquieto, irritable, mostrar incluso reflejos exagerados de susto o miedo, desconfianza, sentimientos de impotencia e inadecuación. Y somatización: entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran dolores generalizados y difusos, cefaleas, mareos, desmayos, taquicardias, cansancio, insomnio y problemas gastrointestinales. Desasosiego, que se manifiesta como apatía, desinterés y desmotivación, que muchas veces se presenta como un deseo de permanecer acostado todo el día, o lo contrario, hiperquinesia, una actividad desbordada, agitación general caracterizada por un movimiento permanente, incapacidad para conciliar el sueño y deseo de trabajar o hacer algo constantemente, como buscar sobrevivientes, ayudar a otros damnificados hasta el punto de caer exhaustos. Emotividad: todos podemos reaccionar diferente ante un mismo evento. Recordemos nuevamente que las emociones ofrecen información importante sobre metas y cosas que las personas valoran. Sirven para comunicar a los demás necesidades. Permiten la organización psicológica, ya sea mental, física y conductual, para activar cuando algo ocurre, cuando algo importante está ocurriendo. Las emociones deben ser experimentadas, expresadas y concluir en acciones para cumplir su objetivo. Las emociones no exteriorizadas oportunamente y reprimidas, ya sea por razones familiares o sociales, pueden provocar serios problemas, aún mucho tiempo después del suceso. Es decir, una persona que cae en una crisis visible, que llora, que se altera, puede ser mucho más funcional porque está reaccionando ante el evento. Es un mecanismo de respuesta. Una persona que se mantiene callada y aparentemente está tranquila, que no exterioriza sus emociones, puede desencadenar consecuencias emocionales debido a este procesamiento puramente interno. Podría haber una posible disociación que eventualmente se llegue a convertir en un trastorno de estrés postraumático.
El control total sobre los propios sentimientos, pensamientos y reacciones corporales no es posible. Es frecuente que los intentos por controlarlos generen mayor frustración por no lograrlo y empeorar todo. Recordemos que todo el tiempo debemos tomar decisiones y si éstas están enfocadas a evitar pensamientos o emociones y experiencias desagradables, no vamos a ser funcionales. Recordemos que crisis es un estado temporal de trastorno que se caracteriza por la desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que se está viviendo, en manejar adecuadamente las emociones, en enfocar el pensamiento y la conducta a resolver el problema. Estrés. Recordemos que dentro de las influencias teóricas en la teoría de la crisis, la primera que les mencionaba es la teoría de Charles Darwin sobre la evolución y la adaptación de los animales a su ambiente. La mayoría de los neurocientíficos actualmente consideran que la mente es un fenómeno producido por el funcionamiento del cuerpo, especialmente el sistema nervioso y su interacción con el ambiente. Los trabajos de Claude Bernard, fisiólogo francés, que habló por primera vez del concepto medio interno, es decir, la composición del interior del cuerpo por allá de 1865. Bernard señaló la capacidad de los seres vivos para mantener estables las condiciones físico-químicas del organismo en contra de los estímulos ambientales que tienden a desestabilizarlo. En 1911, Walter Cannon estudió la relación entre emociones, fisiología y salud. Este autor entendía que debía haber un equilibrio mental y físico a través de todo el organismo y en 1929 crea el término homeostasis, que es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Cannon estudió en animales la relación y el efecto entre las emociones y las percepciones en el sistema nervioso autónomo, describiendo la reacción de ataque-huida como respuesta involuntaria ante un entorno externo adverso. El investigador desarrolló en conjunto con su estudiante Philip Bard el modelo sobre las emociones conocido como la teoría Cannon-Bard, que plantea la simultaneidad de las emociones y de las respuestas corporales asociadas. Otro investigador que aportó a lo que hoy es la psiconeuroinmunoendocrinología fue Hans Selye, de la Universidad de Montreal, quien demostró en sus experimentos con animales que el cuerpo se adapta a condiciones adversas y amenazantes y publica en 1950 su investigación El estrés e introduce el constructo Síndrome General de Adaptación, que agrupa un conjunto de síntomas fisiológicos no causados directamente por una condición médica. En 1962, los médicos Meyer y Haggerty reportaron la asociación entre las dosis de estrés familiar y la aparición de infecciones por estreptococos en niños. Sin embargo, tendrían que pasar varios años más para que se descubrieran los mecanismos moleculares que explican este fenómeno. Una de las mejores explicaciones es la indisoluble relación entre la mente y el cuerpo descrita por George Solomon en la década del 60, el cual estudió los factores psicosociales como predisponentes o protectores para padecer enfermedades autoinmunes. Este concepto propone el modelo del ser humano como un ente biopsicosocial, en donde existe una interrelación entre lo biológico, lo cognitivo, afectivo y social. En el video Psicoeducación, clase 1, que es la salud mental, si no lo han visto, vayan a verlo, les platico del antiguo modelo biomédico que consideraba que la enfermedad mental y física provenían del cuerpo, modelo que lamentablemente prevalece hasta nuestros días en nuestro sistema de salud mental, en sistema de salud en general. En 1977, George Engel introduce el modelo biopsicosocial que consiste en integrar los factores psicológicos, sociales y comportamentales en la práctica médica. Entonces, el estrés es una respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento de una persona para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean. Retomando la idea de Cannon, la relación y el efecto entre las emociones y las percepciones en el sistema nervioso autónomo, la reacción de ataque-huida como respuesta involuntaria ante un entorno externo adverso. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se llama así porque se autogobierna, es decir, no necesita una indicación consciente para funcionar, es nuestro piloto automático. Recordemos rápidamente en esta clase de bachillerato que el sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Sus acciones son antagonistas.
El sistema nervioso simpático es el encargado de regular las respuestas corporales de activación, mientras que el parasimpático es aquel que es responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático, es decir, la homeostasis. Aquí podemos ver que la máxima actividad del sistema nervioso simpático se da en momentos de alerta, provoca el sistema de alarma y prepara al organismo para pelear o huir. Su neurotransmisor principal es la adrenalina o noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria y dilata las pupilas. El sistema nervioso parasimpático mantiene la homeostasis del organismo, domina la función orgánica cuando no hay estímulos, es decir, cuando no hay estrés, y el neurotransmisor principal es la acetilcolina. Entonces, si una persona se altera, está reaccionando a la situación. Es el sistema nervioso simpático que ha recibido la indicación de activarse. La doctora Sonia Lupien, de origen francés, nos dice: el cerebro es un perfecto buscador de amenazas, de información amenazante, y cada vez que detecta algo que supone una amenaza, ya sea por nuestro tiempo o por nuestra vida, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. El cerebro está hecho para sobrevivir, para detectar todo aquello que sea un peligro para nosotros, ya sea real o imaginario. La pseudopsicología o psicología popular nos ha enseñado que las emociones displacenteras son emociones negativas. Es verdad que hay muchos libros que hablan de las emociones negativas, sin embargo es algo que no se ha entendido bien y se difunde un mensaje muy equivocado. Es decir, para la psicología popular el estrés o la ansiedad son algo malo, hay que eliminarlos, hay que bloquearlos, no sentirlos. Sin embargo, sin esas funciones no estaríamos vivos, son mecanismos para sobrevivir. Ante el desconocimiento del funcionamiento de nuestro organismo, hemos hecho un pésimo uso de estas herramientas facultades del organismo. Una situación de estrés debe cumplir con 4 características: novedad, impredecibilidad, incontrolabilidad, amenaza para la personalidad. Es por ello que al momento de la emergencia, nuestro organismo responde adecuadamente con estrés, respuesta fisiológica, psicológica y conductual para intentar adaptarnos a los estímulos que rodean. Ante una situación de emergencia, de crisis, el cerebro no tiene la capacidad de razonar, pues solo está ocupándose en sobrevivir y siendo dominado por emociones displacenteras. 4 principalmente, que ahora veremos una a una, y es por ello que la intención es permitir que la persona se estabilice y conducirla a una acción más beneficiosa, ya sea para resolver o para ponerse a salvo. Recordemos brevemente lo que nos dice la psicología de las emociones. Las emociones son acciones innatas que las personas tienen ante los eventos relevantes para sus metas o eventos psicológicos relevantes. Sirven para optimizar el procesamiento de la información, coordinan diversos sistemas de respuestas cognitivos, conductuales y fisiológicos que facilitan la conducta orientada a metas, y sus características expresivas comunican necesidades o metas que influyen en las interacciones sociales de forma relevante con ellas. Según algunos autores, las emociones básicas se reconocen por la universalidad de los eventos que les anteceden, la universalidad de sus signos, la universalidad de su fisiología, su presencia en otros primates, la coherencia entre sus pautas de respuesta observable, su rápida activación, tener una breve duración, su valoración automática y su ocurrencia voluntaria. Hay 4 emociones principalmente que se experimentan con mayor intensidad después de un desastre natural: miedo, tristeza, ira y culpa. El miedo es una emoción básica o primaria. Surge cuando se enfrenta una amenaza y su función es ser cauteloso, pero también recibir apoyo y comprensión. Su valoración cognitiva está entre 2 palabras clave: pérdida y futuro inmediato. Los temores que tienen las víctimas de una tragedia incluyen el miedo al futuro, a vivir sin las personas queridas o sin los bienes perdidos. Este sentimiento se agrava por el temor constante a una posible repetición de la tragedia, especialmente después de un sismo, lo cual genera angustia, alerta a algo futuro. Las emociones básicas tienen una respuesta corporal. Al haber una activación en el cerebro, amígdala, hipocampo y sistema nervioso simpático, en el caso del miedo hay un aumento en la frecuencia cardíaca, la conductividad de la piel, tensión muscular, aceleración de la respiración, dilatación pupilar, incremento de secreción de catecolaminas, sequedad en la boca,
vasoconstricción periférica, sobre todo en las extremidades. Por eso sentimos frío. Al establecer una conexión empática con la persona, donde se le permite experimentar lo que está sintiendo y darle contención, puede ayudar considerablemente a disminuir la respuesta corporal. Tristeza. También se experimenta tristeza, el profundo pesar de lo perdido y por la situación en que quedó el individuo, la familia y la comunidad. Se experimenta en oleadas que surgen al pensar o hablar de la tragedia. El proceso de valoración de la emoción de tristeza está relacionado con la pérdida o el fracaso, real o probable, de una meta valiosa, entendida esta como un objeto o una persona, incluso con una mascota, con aquello que se tenga un vínculo. En la tristeza también hay una respuesta corporal. Al haber un incremento funcional del sistema simpático, aumenta la conductividad de la piel, aumenta la amplitud y frecuencia de respuestas no específicas, hay un leve incremento de frecuencia cardíaca, aumento de presión sanguínea, disminuye la temperatura cutánea y el tono muscular. Siempre y cuando la persona esté de acuerdo con el contacto físico, un abrazo puede ser muy confortable. La consecuencia de no gestionarla adecuadamente puede desencadenar una depresión. Ira. Es el enojo intenso que puede dirigirse contra la naturaleza, el destino, el gobierno, Dios, los que fallecieron, pues se llega a pensar que lo dejaron solo, o contra los que sobrevivieron. ¿Por qué ellos y no mi familiar? La evaluación y valoración están asociadas a la intención de mantener un objetivo que se está perdiendo o de recuperar algo que se acaba de perder. El proceso de valoración está relacionado con una pérdida injusta. La emoción de ira también se desencadena cuando el proceso de valoración se encuentra asociada al dolor y a la intensidad de estimular. También hay una activación del sistema nervioso simpático, aumento en la frecuencia cardíaca, un poco menos que en el miedo, aumenta la presión sanguínea, la tensión muscular, aumenta la conductancia de la piel, temperatura periférica alta, aumento hormonal e incrementa la secreción de catecolaminas. Las consecuencias de no gestionar adecuadamente puede ser desencadenar conductas violentas y agresivas o generar conflictos interpersonales. También tenemos la culpa. Refiriéndonos al modelo de las emociones básicas y sociales, la culpa sería una emoción secundaria o social, que son emociones que dependen más de la cultura del aprendizaje o del desarrollo ontogénico del individuo. Este grupo de emociones necesitan entenderse en el contexto en el que aparecen y en la relación o función que establecen en dichos ambientes. Es una emoción existencial, la percibimos como una amenaza y que tiene que ver con significados e ideas sobre quiénes somos, nuestro lugar en el mundo, la calidad de vida, la vida misma o la muerte. Las víctimas pueden llegar a sentirse culpables por haber sobrevivido, por no haber podido rescatar a alguien más, por tener pertenencias que otros sobrevivientes perdieron. La culpa que no se gestiona adecuadamente se puede convertir en un autocastigo y también puede llegar a experimentarse la habilidad emocional. Para que comprendamos mejor cómo se manifiesta, creo que todos vieron The Joker. Arthur Fleck es un gran ejemplo. Los signos primarios de la habilidad emocional son los ataques frecuentes, involuntarios e incontrolables de llanto o risas que resultan exagerados o no están conectados con el estado emocional. Por eso hay personas que ante una crisis pueden llegar a actuar de forma desajustada a la situación. Una persona que no puede dejar de llorar o que incluso le dé risa. Y por último, la etapa de recuperación, en donde se restablece el equilibrio emocional. Recordemos siempre que no todos vamos a reaccionar igual, que no todos nos vamos a ajustar a la misma velocidad que los demás. Entonces, algunos podrán requerir atención, ayuda especializada un poco más adelante, y para eso es importante que comprendamos que están en un proceso, a pesar de que el evento haya pasado hace un par de semanas, hace un par de días, es muy probable que esto suceda. Entonces, como les decía en un principio, al tener nosotros esta información, sabemos que esa persona puede llegar a tener una afectación emocional importante y que va a requerir atención.
Algunos puntos a considerar son, en primer lugar, escucha con empatía. Cuando las personas están en crisis, necesitan que se les escuche, comprenda y apoye sin emitir juicios ni interrumpirla innecesariamente. Ponerse en sus zapatos, hacerles sentir que captamos su realidad, reconociendo la validez de sus percepciones y sentimientos, aunque estos no sean lógicos, y aceptarlas como son, aunque no estemos de acuerdo con ellas. No es momento de contradecir y hacerles ver que exageran, que eso no es importante. Si no tienes la capacidad de escuchar con empatía, aléjate, quizá puedas apoyar en algo más. La ventaja de escuchar con empatía a la persona es facilitar la catarsis, asegurarse que el momento sea el adecuado, ya que implicará cierto tiempo y desgaste emocional. Es frecuente que en las zonas de desastre las personas dedicadas a ayudar a los damnificados lleguen a impedir esta catarsis. También puede suceder que las personas afectadas se nieguen a hablar o a expresar sus emociones. En este caso se les puede sugerir que es bueno que lo hagan por su bienestar, claro, sin insistir demasiado. Cuando estamos ante una crisis, podemos llegar a pensar cosas que consideramos que no son importantes o son ilógicas y por eso reprimimos la expresión. La escucha activa es precisamente para que salga todo aquel contenido mental sin represión, sin sentirse juzgado y decirle que es normal que se sienta y que piense así. Eso le ayudará a sentirse comprendido y no juzgado. Le permite tomar conciencia del proceso normal de recuperación. Es importante ayudarlas a sentirse bien a pesar de lo que está sucediendo. Tener fe y poderlo expresar. Al margen de cualquier religión o creencia, la fe es uno de los mejores recursos para restablecer el equilibrio y el orden de la vida. La fe en Dios, en el universo, en la energía, en el futuro y en la capacidad que tienen los afectados para superar las dificultades y salir adelante. Es un momento apropiado para apoyarnos en el sistema de creencias espirituales, cualquiera que se tenga, para apoyarnos en algo y salir de esta situación. Los niños no son ajenos a los daños emocionales y sus secuelas. Es importante considerar la etapa de desarrollo porque así es como experimentan el hecho de manera diferente. Lo primero y más importante es proporcionarles un ambiente seguro. Es tan importante la seguridad física como la seguridad emocional. Apartarlos de la zona de desastre lo más posible. En momentos de desastre, en ocasiones conviven con otros pequeñitos en algún albergue y esto les permite, aunque sea un poquito, distraerse. Los niños harán preguntas, expresarán sus sentimientos. La escucha activa para con ellos es súper importante también, el entender cómo es que lo ha experimentado y cómo se siente, asegurándole que está a salvo y que no se le va a abandonar. Es importante darles información veraz y adecuada para su nivel de desarrollo. Los niños más pequeñitos no se dan cuenta de que algo muy malo ha sucedido. Los niños en edad escolar muy probablemente requerirán ayuda para comprender lo sucedido. Se les puede explicar que ocurrió un desastre y que muchas personas resultaron afectadas, pero que se va a trabajar para superarlo, y esto les permite ir comprendiendo que las crisis no son obstáculos insuperables. Los adolescentes tendrán una mejor idea de lo sucedido. Es importante en este caso platicar con ellos sobre los cambios de la vida, establecer nuevas metas, procurar el propio crecimiento dentro de esa experiencia. Es bueno que ellos sepan que la situación se va a resolver y que muchas personas en todo el país y que incluso en otros países están ofreciendo ayuda y que por las mismas condiciones de desastre en carreteras puede llegar a tardar, pero que está en camino. Esto les dará una sensación de seguridad. Cuando estamos experimentando emociones displacenteras, como adultos, es muy importante que sepamos que no es bueno transmitirlas a los menores. Hay adultos que tienen dificultades para encontrar su propio equilibrio y no contagiarlos de su propia ansiedad y desesperación. No olvidemos que en esta importante etapa de aprendizaje, los menores están dando un significado a ellos mismos, a la vida, a las personas, al mundo, por lo que es muy importante que comprendan que este tipo de desastres no es frecuente. Hay cosas que aprender de esta situación, que se puede luchar dentro de esta situación y que el mundo en general no es un lugar inseguro. Es importante promover la resiliencia, que es la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Esto es algo que se tiene que aprender. Requiere tiempo y esfuerzo y compromete a las personas a seguir una serie de pasos. La resiliencia no es algo extraordinario, es ordinario, es una combinación de factores que contribuyen a desarrollarla. Es una habilidad que todos debemos y podemos desarrollar.
preferiblemente desde la infancia ante estas situaciones, pero aún así podemos hacerlo en la edad adulta. Por último, vamos a hablar de los no, de las banderas rojas, de este tipo de intervención. No todas las personas tienen este conocimiento, ni todos los psicólogos tienen esta formación, pero saber que existe esta necesidad y comprender lo que está sucediendo con una persona en crisis ya es encaminarnos a poner mayor atención y cuidado de la salud mental de todos. Esta intervención no es psicoterapia, no es un psicólogo particularmente quien lo brinda, pues solo hablamos de una ayuda empática y humanitaria, no es debriefing psicológico, es decir, no es un interrogatorio donde la persona describe o explica lo sucedido, es una atención breve y puntual. Los primeros auxilios psicológicos no son decir algo. A algunas personas les preocupa porque no sabrán qué decir para calmar a una persona. No se trata de eso, solo de ofrecer una sensación de seguridad y que la persona perciba que está recibiendo ayuda. Son más actitudes que palabras. Los primeros auxilios psicológicos no son un servicio que se ofrezca. Esto no podía dejar de comentarlo porque me tocó ver la publicación de una coach que decía que ofrecía estos servicios, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos. Recordemos que para ellos todo lo que suene a servicio que se puede cobrar es bueno, aunque no tengan idea de qué se trate, ni aunque esto implique fastidiar el proceso de una persona en crisis. Son temas de salud mental, ya entendimos cuáles son los niveles de intervención. Ellos no son profesionales de la salud mental y mientras ellos logran entender esta situación, esta realidad que tienen, pues es cuestión del público, de los usuarios de estos servicios, quienes estén informados para que sepan a dónde acudir y quién realmente está lucrando con estos servicios. Esto no es algo que se ofrezca en redes sociales. Y esto es un delito. Ya lo hemos visto que es usurpación de profesión y ellos no lo saben o no lo quieren ver. Entonces es cuestión de que ustedes lo sepan para que así se les pueda poner un alto y dejen de lucrar con la salud mental de las personas. Y bueno, creo que hasta aquí ya voy a dejar este video. Como les mencionaba, me llevó 5 semanas, 4 semanas, porque esta ya es la cuarta, me llevó 4 semanas grabarlo y fue realmente muy complicado porque lo intenté y no podía. Pero bueno, creo que he concluido con este video número 10 que tenía planeado subirlo ya hace un ratito. Pero espero que aún así sea útil. Recordemos que aunque esta situación, que fue el tema de Acapulco lo que me llevó a hacer este video, han pasado semanas, pues no significa que la tragedia o que la crisis haya pasado para las personas que vivieron esta situación y que todavía están ante una situación de escasez y de urgencia ante otros servicios de salud que se van presentando, como la higiene, entre otros temas. Entonces, bueno, aquí ustedes ya cuentan con esta información, espero que sea completa, espero que les sirva de algo y que logremos entender esta parte de la situación en crisis. Más adelante podremos abordar otro tipo de crisis, como las crisis del desarrollo. Les mencionaba que si quieren que hablemos de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, pues con mucho gusto le hacemos un video, pero aquí podemos dejarlo por el momento. Yo me despido feliz y contenta porque ustedes ya están sintonizando su salud mental y espero que este clima sea piadoso con ustedes. Cuídense, tápense muy bien. Muchas gracias. Bye bye.